no se traba, como el chips y esos, y además nos da esta posibilidad de ir a medida que voy explicando, así que eso ayuda. ¿Y el Google Meet nunca usó? Sí, Google Meet usé, no se corta, pero no se corta, digamos, en los 40 minutos, pero a mí no se entiende bien, no se escucha bien lo que digo, se traba mucho el Google Meet. Igual, Claro. bueno, podríamos ver. Lo malo de esto es que nos tenemos que volver a conectar. Lo bueno es que nos dan... En el módulo de matemáticas están usando Big Bottom Blue, algo así. Sí. No sé. Ese nunca lo probé. Nunca probé. Está bueno, ¿verdad? Lo vi una sola vez, pero está bueno. Voy a probarlo. Vamos a probarlo. Bueno, estábamos en esto, sacando el módulo del primer vector. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mi trabajo, digamos. Ahí. Nos había dado Horrible. que el módulo de B, es la raíz de 25, porque teníamos 16 más 9 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Bien. Bueno, cuando ahora sacamos la raíz, vamos a sacar la raíz en el módulo y la raíz en la unidad de medida. Entonces, hacemos la raíz de 25, que ¿cuánto nos da? 5. ¿No? Y la raíz de metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que ¿cuánto nos da? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Claro. Siempre metros sobre segundo. Metros sobre segundos. Siempre lo que hagamos sobre el número, también lo tenemos que hacer sobre la unidad de medida. ¿Sí? Eso es el trabajo que nos lleva. Por eso la unidad de medida no es que se pone al final cuando uno resuelve, supongamos, todo un ejercicio. No es que te tiene que dar en metros, le pongo a metros. No. Toda la resolución del ejercicio tiene que tener la unidad de medida para explicar por qué llegamos a metros. Es otra de las cuestiones. Bueno, estos 5 metros por segundo sería el módulo del vector, es decir, el largo del vector B. Ese sería el módulo del vector. ¿Se entendió la forma? ¿Cómo llegó a 25? Porque habíamos hecho, ¿te acordás? ¿Quién me pregunta? Espera. Acá me pregunta Brian, ¿cómo llegamos a 25? Bueno, ¿se acuerdan que las componentes de este vector eran 4 y 3, ¿no? 4 al cuadrado da 16, 3 al cuadrado da 9, 16 más 9 nos da los 25. Entonces después la raíz de 25 nos da 5. ¿Cómo verificamos que el valor esté bien? Siempre tiene que ser más grande que las dos componentes. O sea, la hipotenusa siempre es más larga que cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Sí, Brian? ¿Te ubicaste ahora? ¿Cómo llegamos al 25? Bueno, ese es un dato que necesitamos para el formato polar. ¿Sí? El módulo del vector. Ahora, otro dato que tenemos que dar es el ángulo. Perfecto. Otro dato que tenemos que dar es el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Bueno, con la tangente. Acá tenemos que recordar algunas de las identidades trigonométricas que seguramente ya también vieron en la secundaria, pero la vamos a recordar un poquitito. Vamos a volver a trasladar el triángulo rectángulo, que ahora les muestro dónde va a estar. El triángulo rectángulo es este, que se forma entre el vector B y el X positivo. Ahora se los voy a pintar de otro color. Todo este que yo estoy subrayando es el triángulo que estoy aumentando acá en esta parte. ¿Sí? Se los voy a resaltar de otro color, así se ve un poquito mejor. Este triángulo.
Bien, el ángulo que nosotros tenemos que indicar es este, el que me separa el vector B de el eje de las X. Vamos a llamarlo ángulo alfa, que trasladado a este, es este angulito que está acá, alfa, ¿sí? Bien, acá recordemos tenemos la hipotenusa que habíamos dicho que es el módulo del vector. Lo que calculamos recién que son los 5 metros por segundo. El cateto opuesto al ángulo para nosotros sería BDI, que es el alto, y el cateto adyacente que está pegadito al ángulo va a ser BDX. ¿Me siguen con todo esto que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Bueno, las tres identidades trigonométricas son el seno del ángulo, el coseno y la tangente. Esas son las tres identidades trigonométricas que ustedes tienen que tener claras y que vamos a trabajar durante todo el curso. Bueno, el seno del ángulo, ¿a qué es igual? ¿Cómo puedo calcular el seno del ángulo? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, el opuesto va a ser B de I, la componente I del vector, y la hipotenusa dijimos que es el módulo del ángulo. El módulo, perdón, del vector, el módulo de B. Entonces, el seno de ese ángulo alfa, que es el que dibujé, va a ser la componente I del vector sobre el módulo del vector. ¿Sí? El coseno, ¿a qué es igual? Adyacente sobre hipotenusa. Perfecto. ¿Y cuál sería nuestro adyacente? BX. B de X. ¿Y la hipotenusa? ¿Cuál? El El módulo. vector. El módulo, Ah, el módulo. ¿no? Los 5 que nosotros calculamos recién. Bueno, y la tangente del ángulo, ¿a qué es igual? La única opción que nos queda. Opuesto sobre adyacente. Claro. ¿Y nuestro opuesto cuál es? BI. B de I dividido el adyacente que es B de I. Bueno, estas son las tres identidades que ustedes tienen que tener claras para trabajar con los distintos formatos de vectores, ¿sí? Ahora lo que nosotros tenemos que calcular es este ángulo alfa. ¿Por qué? Porque dijimos que para poner el vector B en formato polar necesitamos el módulo y el ángulo. Bueno, ya tenemos el módulo que son los 5. ¿Cómo calculamos el ángulo? Usando cualquiera de las tres identidades trigonométricas. Como nosotros tenemos el módulo del vector, que es la hipotenusa, podríamos usar cualquiera de las tres. Ahora, ¿cuál nos conviene usar? La tangente. ¿Por qué? Porque si yo calculé mal el módulo del vector, voy a trasladar ese error en el módulo, en el cálculo del ángulo. En cambio, al usar la tangente, usamos dos datos que ya tenemos del gráfico que son la componente en Y y la componente en X. Por eso se suele usar la tangente, pero tranquilamente podríamos usar el seno y el coseno también, porque tenemos los tres datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en este caso, esto que yo les puse acá es lo mismo que está acá. Esto es una partecita recortada de la guía de lectura que ustedes tienen, ¿sí? Donde les dice cómo calcular el ángulo alfa. Bien, lo que queremos calcular es el ángulo alfa, entonces. ¿Cuánto vale para nosotros la componente en Y del vector? 3. 3 era la componente Y, ¿no? Se nos borró, lo habíamos anotado, pero serían 3 metros sobre segundos. Esa es la componente en Y.
dividido la componente en X, que ¿cuánto sería? ¿Cuánto valía? 4 metros. 4. Metros sobre segundo. Fíjense una cosa, ¿qué pasa con la unidad? Se simplifica, el ángulo no tiene unidad. No le puedo poner al ángulo metros sobre segundos. ¿Y cómo lo explico? Es que metros sobre segundos se simplifica con este que también está dividiendo y queda adimensional. Eso quiere decir que no tiene unidad de medida. Bueno, entonces tenemos que la tangente del ángulo alfa es igual a 3 dividido 4. Primero calculamos 3 sobre 4. ¿Cuánto nos da eso? 40. No, sí. Es un número No. más chiquito, ¿eh? No, porque yo hice 0,75. 0,75. Bien. Entonces, la tangente de alfa nos da 0,75. Ustedes vayan haciendo con la calcu por si no sale, así yo los puedo orientar. A ver por qué no está saliendo eso. 0,75. Bien. Pero yo no quiero calcular la tangente del ángulo, sino lo que quiero hacer es calcular el ángulo. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo? Paso la tangente del otro lado como arco tangente. Entonces, el ángulo alfa, esto es un alfa, o intenta hacerlo, va a ser el arco tangente, y ahora se los enseño a hacer en la calcu, tengan la mano, de 0,75. ¿Cómo calculan el arco tangente? Van a poner en la calculadora, síganme todos y todas, ponen 0,75, van a poner shift, que está arriba a la izquierda, y van a poner tangente. Y después ponen el igual. Cuando ustedes ponen shift tangente, les aparece tangente a la -1. Eso es igual a arco tangente. ¿Sí? Ponen el igual, ¿y cuánto les da? 40. A mí me da error. Porque seguro tenés la misma calculadora que yo. Primero tenés que apretar la tangente en vez de Claro. al revés. Ah. Ponen shift tangente de 0,75, depende de la calculadora que tengan. Ahí les da, como dice Belén y Ever, 36,86. ¿Les da eso el ángulo? No, me dio 40,96. Sí, eso me dio a mí también. Revisen la calculadora que no esté en radianes. No, lo tengo en grados G. Shift tangente de 0,75. Tiene que dar 36,86. Pongan en modo DEC, el 1, en el modo DEC. A ver. ¿Qué tengo que apretar el 1, no? Sí, Ahí sí me dio. Para que... el modo 1. ¿Pudieron? Sí, en modo D, sí, salió 36,86. Bien, bueno, ese es el que va. Le había dicho grados, pero no les va a dar Bien. nota. Es DEC. Entonces, el ángulo alfa es 36,86. 86. Bien. ¿Se entendió? Esto suele costar, ¿eh? Así que ténganse paciencia, revisen. Esto lo que hicimos recién es pasar de formato de par ordenado a formato polar. ¿Sí? Después ustedes lo van a hacer como práctica. Ahora les voy a dar unos ejercicios para que practiquen, pero lo van a hacer con otros vectores. Bueno, ¿qué pasa si al revés? Ustedes tienen el vector en formato polar y lo tienen que pasar a formato de par ordenado. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahí? Supongamos que tienen este vector U,
que lo tienen en formato polar. Supongamos, el módulo de U es de, vamos a ponerle 7, el módulo, ¿no? 7 metros sobre segundos. Y el ángulo, y acá hay una cosa muy importante con respecto al ángulo, siempre, que acá yo se los resalté con rojo, se pone con respecto al primer cuadrante. O sea que el ángulo que tienen que indicar es este. ¿Sí? Es un ángulo que tiene que estar entre 90 grados y 180 porque el vector está en el segundo cuadrante. Supongamos que ese ángulo es de 110 grados. Bien, ¿cómo hacemos para pasar de este formato polar donde les estoy dando el módulo del ángulo, el módulo del vector y el ángulo a formato de par ordenado? ¿Cómo se les ocurre? Yo voy borrando esto. ¿Usas la trigonometría? Trigonometría, bien. Recién borré sin querer, pero tienen que usar trigonometría, lo que estuvimos charlando recién. Tienen que borrar, bueno, lo vuelvo a poner, no importa. Usando estas identidades trigonométricas, donde tengo el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? Bien, por un lado yo tengo el ángulo y tengo el módulo. Lo que yo tendría que calcular en este caso es la componente en y del vector y la componente en x del vector. Entonces, uso el seno y el coseno para calcular las dos, ¿sí? ¿Cómo me quedaría para calcular la componente en y? Vamos a despejar de ahí la componente en y del vector. Me queda que b de y, la componente en y del vector, va a ser el módulo de la velocidad del módulo, el módulo del vector por el seno del ángulo. El seno del ángulo. Y la componente en x, que la voy a calcular con el coseno. ¿Sí? La componente en x del vector va a ser el módulo del vector sobre, el coseno del ángulo. ¿Me siguieron entonces lo que hice? Consulta, profe. Diga. El ángulo no sería 110 grados, sería la resta entre 180 menos 110, sería lo que falta, digamos, ¿no? Este que vos decís acá. Bueno, ¿qué Exacto. pasa? Si vos haces la cuenta con este ángulo que sería el complementario para llegar a Claro, 180, sería el ángulo de 70, ¿no? 70 grados. Bien. Si vos acá pones el ángulo de 70 grados, o sea, en vez de poner en alfa 110, pones 70, los dos valores te van a dar positivos. Ahora vamos a hacer la prueba, si quieren. Pero como es un vector que está en el segundo cuadrante, los dos valores no van a ser positivos. Te tiene que dar el valor de y positivo y el valor de x negativo. Cuando vos haces la cuenta con el ángulo de 110, te van a dar los mismos módulos de valores, pero el valor de y positivo y el valor de x negativo. Pero consulta, ¿por qué no? ¿En dónde se hace un ángulo o sea, un triángulo rectángulo para No, ahí, aplicar? claro, ahí el ángulo que vos estás usando es el de 70. Pero al hacer la cuenta con el de 110, te va a dar con el signo que tenés que hacer. O sea, la representación trigonométrica se hace con el ángulo de 70 grados porque ahí se formaría el triángulo rectángulo. ¿Sí? Pero al ¿En cuál? poner... ¿En el de 110? Sí, sí. No estaría...
O sea, la No. relación de este triángulo, ¿ves? Te lo dibujo acá. Ahí vos tenés un triángulo rectángulo. Sí. ¿No? Bien. Vos tenés este ángulo de 70 grados. Y ahí con ese ángulo de 70 grados haces las relaciones trigonométricas. Sí. ¿Vamos bien? Bueno, el tema es que tenés que poner el ángulo con respecto al primer cuadrante para que te dé el mismo valor, pero con el signo que tiene que ir. Yo no te puedo dibujar un triángulo rectángulo con el ángulo de 110. Te lo puedo dibujar con el ángulo de 70. Pero Claro. sí te puedo dar el valor correspondiente de las componentes del vector con el ángulo proyectado al primer cuadrante. Ahora entiendo por qué es tan importante ubicar los vectores en el eje. Claro, claro, por No, eso si mismo. no, no lo sacás ni a palo. Por eso mismo. Por eso les expliqué antes lo de los grados, en qué cuadrante está, para que puedan identificar esto. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la cuenta con el ángulo de 70. ¿Cuál va a ser el problema? Que le van a tener que agregar el signo a las componentes. ¿Sí? Claro. Si ustedes se avivan de eso, pueden hacer la cuenta con el ángulo de 70. Si saben que se van a olvidar de poner el signo, lo tienen que hacer proyectar al ángulo con respecto al primer cuadrante para que les dé el signo de las componentes que tiene que ir. ¿Qué ¿Bien? tal, Paulina? Hola, Gus, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, Bien, ¿vos? bien. Buen día, gente. Ya. Día. Pasaba a saludar. Veo que están laburando a full, así que no voy a molestar demasiado. Bueno, yo soy Gustavo Montero, coordino física y estuve contestando algunas preguntas en el foro. Si escriben al foro de la pestaña de información general, suelo contestar por ahí. Así que cualquier consulta que tengan para hacer respecto de la cursada de física, lo pueden hacer por ahí. Y si no, si es específico de su curso, a Paulina por la pestaña, por el foro que tienen en su pestaña de grupo. Bueno, un mensaje solo y me voy y los dejo que sigan trabajando. Lean y laburen previo a las clases. Ese es el mensaje de siempre, sea el formato que sea, virtual, presencial, verano, otoño, invierno, siempre es la misma sugerencia, la misma desesperación de nuestra parte. Lean previo a las clases, así pueden aprovechar las clases al máximo. Digamos, no está bueno que vengan a la clase a enterarse por primera vez de qué trata el tema, ¿sí? Porque tienen toda la guía a disposición, el material escrito está, lo tienen para descargar, tienen videos para mirar respecto del desarrollo de la teoría. Así que nada, lo ideal sería que puedan hacer consultas y que se vayan sacando dudas durante las clases, ¿sí? Supongo que el mensaje de los profes siempre es el mismo también. Así que no sé si tienen alguna duda respecto de la cursada en general que haya surgido. Pregunten, si no los dejo que sigan nomás con lo que estaban. No molesto más. Sí, Gus, una pregunta. ¿Las grabaciones se las subo en la pestaña de nuestro curso? Claro, de tu grupo. Bien, la van a encontrar ¿Podés ahí. subirle el video ahí o estaba pensando si también podés mandarles el link por el foro y ahí les llega la notificación al correo de que tienen algo nuevo? Bueno, yo se las voy a subir en la pestaña y además se las Dale. voy a poner en el foro Buenísimo. para que les Buenísimo. salte la notificación. Excelente. Bueno, sigan así laburando a fondo. Éxitos con la cursada, ¿eh? Gracias igualmente. Hasta luego. Chao, Gus. Nos vemos. Bueno, cualquier cosa le preguntan a él, es el coordinador, es re macanudo, así que no duden cualquier cosa que tengan en escribirle a él para sacarse la duda, ¿sí? Bueno, ¿entendieron lo del ángulo? Sí. ¿Sí? Esto es recontra importante. Perdón que les vuelva a repetir lo mismo, pero hay cosas que son centrales y básicas que si arrastran el error y no entienden eso, después hay cosas que no van a poder resolver. Profe, ¿lo podría volver a explicar así por arriba? Sí. Como para tenerlo bien afianzado. Bien.
Lo que estamos haciendo antes, lo que hicimos fue pasar un vector que lo teníamos de par ordenado, con el ejemplo del vector B, lo habíamos tenido de par ordenado y lo pasamos a formato polar, haciendo que, primero sacando el módulo del vector y después sacando el ángulo con la tangente, ¿sí? Ahora lo que estamos haciendo es un vector, el vector U, es el verde, pasar de polar, donde tenemos el módulo, que son 7 metros por segundo, y el ángulo, que son 110 grados, a formato de par ordenado, a componentes. Entonces, lo que yo les dije es, vamos a imaginarnos que ahora tenemos este triángulo rectángulo, donde el ángulo es de 70 grados, ¿sí? El opuesto, o sea, tenemos la hipotenusa que es el módulo, el opuesto que es la componente en Y del vector, y el adyacente que es la componente en X. Entonces, lo que yo hice acá fue, de estas dos identidades trigonométricas, el seno y el coseno, despejar la componente en Y, que es el módulo del vector, que sería la hipotenusa, por el seno del ángulo, y la componente en X del vector, que sería el módulo por el coseno del ángulo. Y lo que estábamos discutiendo es qué ángulo poner, porque ahí yo tengo dos ángulos. Tengo el ángulo de 70 grados y el ángulo de 110. Bueno, son ángulos complementarios. Si ustedes hacen el seno y el coseno de esos dos, les va a dar el mismo valor. Pero si ponen el de 110, les va a dar la componente en X negativa y la componente en Y positiva. Y si ponen el ángulo de 70, los dos les va a dar positivo. Entonces, ¿cuál tienen que usar para que les dé el valor que tienen, que corresponde para ese vector? Está en el segundo cuadrante. Ahora entendí. ¿Sí? El de 110. El de 110, claro. Si usan el de 70, les vuelvo a repetir, está bien igual, pero se tienen que avivar de poner el signo de la componente. ¿Sí? Vamos a hacer las dos cuentas, con el de 110 y con el de 70. Bien. Entonces, saquemos la componente en Y. Va a ser el módulo del vector, que dijimos que son 7 metros por segundo. Por, vamos a hacerlo primero, dije, con el de 110. El seno de 110 grados. Vayan haciendo esa cuenta. Y para la componente en X, van a ser los 7 metros por segundo, que es el módulo del vector, por el coseno de 110 grados. Bueno, ¿cuánto le da arriba? 6,57. 6,57 y la unidad que sería metros sobre segundos, porque acá no se me simplificó nada. Así que me queda Fuera. en la misma unidad. Y la componente en X, ¿cuánto da? Menos Menos 2,39. 2,39 39. metros sobre segundos también. Bien, fíjense que la componente en X nos da negativa. Está bien porque es un vector que está en el segundo cuadrante. Ahora vamos a hacer la misma cuenta, pero en vez de poner 110, pongamos 70. O sea, vamos a poner 7 metros por segundo por el seno de 70 y 7 metros por segundo por el coseno de 70. ¿Cuánto les da ahí? 6,57 también. Bien. Y el primero da lo mismo, pero el El, segundo claro. da lo Claro, al el menos. primero da igual, da positivo. Y el otro, el de B de X, Da lo mismo, pero Da positivo. 2,39, pero positivo. claro, claro. O sea, que con 70, les vuelvo a repetir, pueden hacerlo, pero se tienen que avivar de poner el menos adelante y justificar por qué lo están poniendo ese menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Siempre yo Sí. lo que recomiendo es usar el ángulo que va, o sea, hacer la proyección al primer cuadrante, siempre. Vamos a ver otros ejemplos de cómo hacer proyecciones para el primer cuadrante. En 10 minutos se nos corta y ahora les voy a dar una tarea para que hagan, después nos vamos a tomar un receso de media hora, pero en esa media hora van a hacer una tarea para después compartirla. ¿Sí?
Bueno, supongamos que yo les doy este ángulo que es de 30. Para pasar este 30 grados al primer cuadrante, ¿qué tendría que hacer? Y sumar todos los grados anteriores hasta el 0. ¿Y cuáles son todos los grados anteriores? Y sería 90 del primer cuadrante, 90 del segundo, más los 20 que tenemos. 30, ¿eh? Ah, 30. 30. Bueno, ¿cuánto nos da? 180 más 30. ¿Cuál sería el ángulo de este vector? 210. No, perdón, mi pulso no es el mejor. 210. 210. Bien. Y si yo les doy, esperen que se las pongo acá, este sería 210 grados. Si yo les digo que este ángulo de acá es de 20, ¿cómo tendríamos que hacer para pasarlo al primer cuadrante? Tendríamos que sumarle los 270 más los 20. No, porque No. 270, No, No, le restaríamos a 360, 20. Y ahí tendríamos el... bien, eso va. A los 360, que es la vuelta completa, le tenemos que sacar esos 20. O sea que el ángulo de este vector t va a ser de 340. ¿Sí? Bien, este trabajo de proyectar al primer vector, al primer cuadrante, se lo tienen que tomar con todos los ángulos que tengan de formato polar, para pasarlo a formato de par ordenado. ¿Sí? Practíquenlo esto, por favor. Bueno, en esta media hora, o sea, ahora se nos va a cortar, supongamos a las 11, yo les voy a dar media hora hasta 11:30 y van a hacer estos ejercicios de la página 8. Son ejercicios de aplicación. ¿Sí? Estos. Tienen 4 vectores. 2. No se ve, profe. ¿No? Ah, para que dejo de compartir. Y vuelvo a compartir lo que les quiero mostrar. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Pero, María, ¿me dijiste algo? no, me estaba aclarando que sí se ve. Ah, bien, perfecto. Bueno, tienen 4 vectores, ¿sí? 2 en formato de par ordenado. Fíjense que el primer vector es un vector de aceleración. ¿Y cómo me doy cuenta? Por la unidad de medida. Es metros sobre segundo al cuadrado, que es unidad de aceleración. O sea que el primer vector B es un vector de aceleración. Bien, los tienen que expresar en forma polar, el A y el B, que están en par ordenado, los tienen que pasar a formato polar con el módulo y el ángulo, y además dibujarlo. O sea, dibujan un sistema de coordenadas y van a dibujar, van a poner el formato polar, ¿sí? Cuando dice viceversa, o Bueno, sea, viceversa, o sea, para C y D, ah, que pasarlo a formato polar, lo tienen que pasar a formato de par ordenado, como hicimos ok, recién. ok. ¿Bien? Bueno, los 4 vectores los tienen que dibujar en sistemas de coordenadas, o sea, los 2 primeros de par ordenado a formato polar, los 2 segundos de formato polar a par ordenado, y los 4 lo dibujan. Una vez que ya los tienen... ¿Los dibujamos en el mismo gráfico? No, ¿por qué no los podés dibujar en el mismo gráfico? Porque son tenés, distintas unidades. claro, porque tenés distintas unidades de medida. No te sirve el mismo gráfico. Tenés que hacer 4 gráficos distintos. Si vos todos los tuvieses en metros o todos los tuvieses en metros por segundo, los podés dibujar en el mismo gráfico, pero en este caso no. ¿Sí? Bueno, una vez que ya lo tienen, lo van a subir al foro de presentación que está en la pestaña de nuestro curso. ¿Sí? Y ahí vamos a ver algunos. Son y 52, así que nos volvemos a unir 11 y 20. ¿Les parece? Así les doy tiempo a que lo hagan, que lo suban y que vayan al baño, se tomen algo. 11 y 20 los volvemos a reunir. Después... Bueno, Sí.
No, no, Ah, nada, estoy hablando. después nos queda solamente un tema para ver que es la suma de vectores, que no es menor, así que después vamos a tener 40 minutos, media hora para que yo les explique ese tema. ¿Sí? Dolor de cabeza. No, 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 es Profe, un preconcepto. Que profe, disculpe, quería saber si podíamos usar la operación en la calculadora para hacer la cuenta directamente, o si tenemos que hacer sí o sí todo el desarrollo. no, no, si tenés en la cálculo que lo podés hacer directamente, usalo. Todo lo que ustedes se Por les eso, porque yo explique, toda la secundaria lo venía haciendo así, directamente con la calculadora, así en el desarrollo. O sea, el marco teórico ya lo teníamos, obvio, ¿no? Pero para hacerlo más rápido, como para sí, no... sí, todo lo que ustedes se les simplifique con respecto a las cuentas está bien. Lo que no tiene que faltar después en los problemas que van a resolver es la explicación y el desarrollo físico, ¿sí? Pero las Perfecto, eso. cuentas, el módulo del vector, el seno y el coseno no tienen que explicar, simplemente poner el resultado. Obviamente, Muchas qué gracias. ángulo están utilizando, pero no explicar la cuenta paso por paso. El resultado está bien, ¿sí? Bueno, los dejo entonces que hagan esto tranquilos y nos vemos ahora 11:20, nos volvemos a ver. Acuérdense de subir el resultado en el foro, ¿sí? En el foro de bienvenida que está en la pestaña nuestra. Bueno, cualquier cosa que les surja me escriben ahora en este receso en el foro, así yo les contesto. ¿Vale? Bueno, nos vemos en un ratito, entonces.